Muy bien. Avanzamos entonces, estamos los 20. Ustedes fíjense que esto que yo les voy a mostrar ahora, tienen que le voy a checar la pantalla porque no se ve. Estos son indicadores, estas son relaciones insumo y producto. Esto es un ejemplo de un tablero de indicadores económicos que yo desarrollo en mi profesión. Lo que estamos viendo acá es una relación de un producto que son novillos, un producto de carne, el novillo es la venta en la producción ganadera, y el ternero, para los que no saben de producción ganadera, para producir un novillo necesitamos un ternero, es decir, el ternero se cría, se produce y se engorda, dando como resultado un novillo. Tanto el ternero como el novillo tienen precios distintos, es decir, el ternero sería el insumo y el novillo sería el producto. Entonces, ustedes fíjense acá que hay una línea temporal de la relación entre el precio del novillo y el precio del ternero. Y fíjense que desde enero del 2010 hasta, acá estamos en marzo, esto enero, figura enero pero es marzo, digamos, no está marzo explicitado. Esa relación entre el kilo de novillo y el kilo de ternero ha sufrido variaciones, ha sufrido caídas y ha sufrido subas. Esto es una típica curva de relaciones insumo-producto. Esto es una típica curva, repito, pues se me cortó internet, de las relaciones entre el precio del novillo y el precio del ternero. Pero fíjense también que esa relación, independientemente de este tipo de electrocardiograma que tenemos, tiene dos cuestiones a ver. La primera, que se sitúa en un rango de 1,2 a 1,6. Es decir, en los peores años necesitamos 1,6 kg de novillos para comprar 1 kilo de ternero. Y en los mejores años necesitamos menos de 1,20 kg de novillos para comprar 1 kilo de ternero. Hoy, si tuviéramos que hacer una evolución, perdón, un diagnóstico evolutivo, lo que vemos es que estamos casi en el mínimo. Es decir, hoy por cada unidad de producto que vendemos, compramos una unidad de insumo que necesitamos. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, lo que nos dice esto es que hay una tendencia. Si nosotros tiramos una curva de tendencia como estoy haciendo yo ahora, lo que se ve, perdón, quiero correr esto para acá, no sé por qué no me lo deja. Lo que vemos, un segundito que quiero ver si lo puedo. Bueno, ahí se ve con claridad. Lo que vamos a ver, si yo tiro una curva de tendencia, como la que ustedes vieron recién, como hice yo, lo que están viendo acá es que esta relación insumo-producto tiene una tendencia a la baja. Es decir, que en un periodo de 10 años,
esta relación insumo-producto fue decayendo. Con lo cual, una primera conclusión que podemos sacar de este indicador es que es un indicador que está teniendo una tendencia favorable. ¿Qué significa esto? Significa que el beneficio económico de producir un novillo en función de la compra del insumo, que es el ternero, está aumentando. ¿Por qué? Porque cada año que ha pasado hemos necesitado menos kilos de un producto para comprar el mismo kilo del insumo. ¿Se entendió esto? Esto es una típica curva de insumo-producto. Esto es un típico indicador de eficacia. Es decir, yo me propongo vender un kilo de novillo en relación al kilo de el ternero que necesito. Eso por un lado. Esto es una evolución temporal de este indicador insumo-producto. Pero por otro lado, este mismo indicador lo vamos a comparar en 3 tiempos, en 3 etapas temporales. Hoy, marzo de 2020, necesitamos 1,05 kilos de un producto, en este caso novillo, para comprar un kilo de insumo, en este caso terneros. El año pasado, a esta altura, la relación era muy parecida, levemente superior. El año pasado, a esta altura, necesitábamos 1,07 kilos de novillo para, necesitamos, bien dije, 1,07 kilos de novillo por cada kilo de ternero que comprábamos. Ahora, en un periodo de 10 años, y a los efectos de poder establecer si en este negocio que estamos desarrollando, novillo ternero, lo comparamos con la media histórica de 10 años, lo que estamos viendo es que hoy, es decir, marzo del 2020, estamos, repito, pues se desconectó internet. Hoy, marzo del 2020, estamos en una situación mucho mejor que en la media de los últimos 10 años. La media de los últimos 10 años de esta relación insumo-producto es de 1,3, es decir, necesitamos 1,3 kilos de producto para adquirir un kilo de insumo, mientras que este año necesitamos 1,05 kilos de producto para comprar un kilo de insumo. Esto nos está indicando una situación favorable de marzo del 2020 en relación a la media de 10 años. Esto es un claro ejemplo de para qué vamos a utilizar las relaciones insumo-producto. Esto es un indicador interesante, muy importante, y que habla a las claras de una eficiencia económica, en este caso, ya voy, Franco, ya te contesto. En este caso, estaré hablando a las claras de una relación favorable. Franco Bustamante pregunta si la relación insumo-producto seguiría bajando, ¿sería más favorable? Sí, claro. Razonemos la pregunta. Si la relación insumo-producto sigue bajando, esto significa que voy a necesitar menos cantidad de un producto para comprar la misma cantidad de insumo. Es decir, si supongamos un caso extremo, que la relación insumo-producto sea de 0,5, ¿no? Nunca va a ocurrir, pero pongámoslo en estos términos. Lo que hoy es 1,05, el mes que viene pasa a ser la mitad, 0,5.
¿Esto qué significa? Significa que yo voy a necesitar, perdón, 0,5 kilos de un producto para comprar un kilo de ternero. Esto significa que necesito menos productos para comprar el mismo insumo. ¿Se entiende, Franco? Exactamente. Juan Ignacio Pereira pregunta, ¿vas a pagar menos el insumo? Claro, exactamente. Rocío Camarote dice, claro, con un novillo obtenés 2 terneros. Exactamente. Digamos, lo que ustedes están manifestando ahí correctamente es son conclusiones. Fíjense cómo a partir de una relación muy sencilla, que esto es casi a diario, ustedes sacan conclusiones correctas. Kremer dice, ¿a qué se refiere el precio por kilo de animal? Vivo, no, estamos hablando de kilos de animal. Eh, un kilo de novillo por cada kilo de ternero comprado. Si vos te referís al alimento, es otra cosa. Conceptualmente es lo mismo. Si en vez de poner acá, Juan Ignacio, perdón, Ignacio, kilos de ternero, ponemos kilos de alimento, termina siendo lo mismo. O sea, lo importante acá no es si es un ternero o un alimento o lo que sea, sino el concepto de la relación insumo-producto. ¿Se entendió, Ignacio? Perfecto. Entonces, independientemente del ejemplo de novillo y ternero, acá lo importante es el concepto de esta relación. ¿Se entiende? El concepto de lo que es la relación insumo-producto. Ustedes recordarán que yo dije al inicio de la clase que además de calcular indicadores, además de ver cómo se calcula, además de ver fórmulas, vamos a ver interpretaciones. Y nos vamos a estacionar en la interpretación el tiempo que sea necesario, porque me parece que es lo esencial. Entonces, esto es lo que estamos haciendo. Estamos viendo un indicador, insumo-producto, una medida de eficiencia, pero que además lo más importante es la interpretación de ese indicador. Se desconectó Internet, repito, porque se acaba de desconectar Internet. Nosotros dijimos que vamos a ver el cálculo de los indicadores, pero lo más importante es que vamos a estar viendo la interpretación, que es lo que estamos justamente haciendo ahora. Avanzamos. Un ejemplo de relación producto-producto. Yo les dije que había dos tipos de relaciones. Una es la insumo-producto, que es la que estuvimos viendo recién. Y ahora vamos a pasar a ver otra relación de otro tipo, que es producto-producto. Ambas relaciones son medidas de eficiencia, recuerden. La diferencia entre la relación insumo-producto en relación a la relación producto-producto es que la primera, es decir, la relación insumo-producto, relaciona insumos y productos. Esta relaciona productos con productos. ¿Y para qué nos sirve? Nosotros hacia el final de la materia vamos a dar un tema que se llama riesgo y diversificación. Esto forma parte de un temario dentro de la materia. Esta relación producto-producto, que en este ejemplo relaciona el rinde de maíz con el rinde de trigo, puede ser producción de heladeras con producción de lavarropas, puede ser producción de créditos o otorgamiento de créditos en relación a el otorgamiento de cajas de seguridad, digamos. Olvídense del tipo de producto. Lo importante acá es concentrarse en la interpretación.
En este caso, yo puse el ejemplo de maíz y trigo a lo largo de casi 15 años. Esto es, el rinde de maíz y el rinde de trigo en la campaña 2000-2001. Y así sucesivamente. ¿Para qué nos sirve esto? ¿Qué nos está diciendo este indicador producto-producto? Ustedes acá tienen un gráfico de correlaciones. Este es un gráfico estadístico. Seguramente ustedes han visto estadística. La correlación es una medida de relación entre dos variables. En este caso, las dos variables es el maíz y el trigo. Y lo que vamos a medir es el rinde del maíz y el rinde de trigo, cómo varían. Entonces, ustedes fíjense que en el eje de las X tienen la producción de trigo y en el eje de las Y tienen la producción de maíz. Si nosotros relacionamos ambas variables, queriendo ver qué pasa con la variable maíz cuando varía la variable trigo, es decir, qué pasa con la producción de maíz cuando se produce trigo en el mismo campo. Lo que estamos viendo es que hay una relación lineal favorable, es decir, en la medida en que aumentamos la producción de trigo, la producción de maíz también aumenta. Pongámoslo en otros términos. Si acá le ponemos, como yo les dije, lavarropas y heladeras, y después de una serie de años le hacemos una curva de este tipo, lo que vamos a ver, supongamos que acá diga heladeras y acá lavarropas, es que en la medida en que ha aumentado la venta de lavarropas, o mejor dicho, con la venta de lavarropas aumenta la venta de heladeras. Miremoslo en términos bancarios. Si acá en el eje de las X ponemos créditos y acá en el eje de las Y ponemos cajas de seguridad, lo que nos está diciendo este gráfico es que en la medida en que nosotros vendemos, nosotros como banco, ¿no? O que el banco, en la medida en que el banco ha otorgado más créditos, ha otorgado también mayor cantidad de cajas de seguridad. A ver, estos son tres ejemplos en tres rubros distintos. Un rubro agropecuario, un rubro de electrodomésticos o comercial y un rubro financiero. El agropecuario es el que están viendo en el ejemplo, el comercial es el ejemplo de heladeras y lavarropas y el financiero es el ejemplo bancario. ¿Por qué pongo estos tres ejemplos en tres rubros distintos? Porque lo que estamos diciendo es justamente que estos indicadores se aplican o son de aplicabilidad para cualquier rubro. Y lo más importante no es saber el cálculo de la cantidad de lavarropas y heladeras, o maíz y trigo, o créditos y cajas de seguridad, sino que lo más importante es saber qué nos están diciendo. Y justamente lo que nos están diciendo es, ¿qué pasa? Se cortó la comunicación. Repito, lo que nos están diciendo estos sistemas es, perdón, estos sistemas no, estos indicadores, es poder ver qué es lo que pasa con un producto cuando se vende o se produce otro. Estos dos indicadores, insumo producto y producto producto, es la base de todo lo que vamos a ver a posterior. Por eso me detuve a analizar con un poco más de profundidad este tipo de indicadores. ¿Alguna pregunta?
¿Estamos bien? Perfecto. Bueno, cualquier cosa que no se entienda, saben que lo pueden preguntar a través del chat o piden la palabra. Seguimos. Muy bien. Ahora, dentro de los indicadores económicos, técnicos, financieros, patrimoniales, vamos a ver que tenemos indicadores que son comunes a todas las actividades, o sea que el tipo de indicador es independiente de la actividad. Por ejemplo, la rentabilidad, la rentabilidad se calcula tanto para una actividad agropecuaria como para una actividad crediticia. La rentabilidad se puede calcular para el campo, 2, 3, 4%, o para un crédito bancario o para un banco, que puede ser hoy del 30%. Entonces, vamos a tener indicadores, como dice ahí, generales, que son indicadores transversales a todas las actividades y que su cálculo es universal y que su interpretación es también universal, solamente que se aplica a distintas actividades. Y vamos a ver que hay indicadores específicos que son aplicables o exclusivos de una actividad. Por ejemplo, la venta de maquinaria agrícola o la venta de sembradoras, por ponerlo en dos términos, es específico de una industria que vende sembradoras, pero no tiene aplicación a un banco, por ejemplo. Se me ocurre otro ejemplo, la venta de verdura de una empresa hortícola es específica de esa empresa o de las empresas hortícolas, pero no tiene nada que ver con una empresa de electrodomésticos. Entonces, repito, hay indicadores que van a ser generales, transversales y comunes a todas las actividades, independientemente del cálculo, y va a haber indicadores que son específicos de cada actividad. Dentro de las actividades específicas, perdón, dentro de los indicadores específicos de una actividad, vamos a ver que además, dentro de un sector, como es el sector agropecuario, hay indicadores que tienen especificidad también por actividad. Por ejemplo, hay indicadores específicos de la agricultura, vamos a ver indicadores ganaderos que además vamos a ver que hay indicadores dentro de la ganadería que son generales para la ganadería y otros que son específicos para la actividad ganadera. Por ejemplo, no es lo mismo un indicador para el tambo, que es una actividad que produce leche, que para una actividad como los cerdos. No, no tiene sentido calcular litros de leche en cerdos y sí tiene mucho sentido calcular litros de leche en un tambo. Entonces, vamos a ver que indicadores específicos de una actividad ganadera también tiene indicadores generales y específicos dentro de las actividades ganaderas en sí mismas. Vamos a ver algunos indicadores de maquinarias y vamos a ver muy por arriba indicadores de mano de obra. Estos indicadores de mano de obra no son muy comúnmente utilizados, pero vamos a poder ver alguno de ellos. A ver cuánto me queda. Muy bien. Vamos a empezar dijimos antes que nosotros vamos a ir de lo general a lo particular.
Lo general es todo lo que estamos viendo hasta ahora y vamos a empezar a focalizarnos y empezar a ver con más especificidad los indicadores. Chicos, aguántenme un segundito, por favor. ¿Puede ser? Un segundito, ¿eh? Bueno, estamos de vuelta. Fui a buscar una campera nomás. Bueno, avanzamos. Vamos a empezar, yo les comenté antes que vamos a ir de lo general a lo particular y vamos a empezar con lo particular. En el sector agropecuario, uno de los rubros como insumos más importantes sobre los cuales vamos a tener que referenciar la producción es la superficie, o son las hectáreas. Ustedes recordarán que la clase pasada habíamos hablado de la importancia que tiene el recurso tierra dentro de lo que es la producción agropecuaria y que era una característica diferencial respecto a otras actividades. Dada que la tierra tiene esta importancia dentro del sector agropecuario o de las empresas agropecuarias, lo vamos a considerar como un insumo vital a la hora de poder establecer relaciones entre los productos y los insumos. Entonces, si la tierra tiene un impacto importante o esencial dentro de la producción agropecuaria, lo que tenemos que hacer es referenciar, como les dije, la producción en relación a la superficie. Y la unidad de superficie que nosotros vamos a tomar, o que se toma en todas las empresas, es la hectárea. Entonces, cuando nosotros hablamos de rindes o de medidas de eficiencia o medidas de productividad, lo que estamos diciendo es cuántos kilos de un producto, cuántos kilos de un producto se producen por hectárea o por unidad de superficie.
Déjenme ver si les puedo compartir un ejemplo. Fíjense lo siguiente. Bueno, ustedes van a ver acá una base de datos muy grande. A ver, déjenme ver si yo se los puedo mostrar. No. Un segundito. A ver cómo podemos hacer. Muy bien. Miremos esto. Ustedes ven acá que esta es una base de datos en donde lo que estamos viendo son rindes de trigo. Vamos a ver rindes de trigo, ¿no es cierto? Acá ustedes ven el dato rendimiento, que es, el rendimiento es una medida de eficiencia productiva, es decir, es la cantidad de un producto por unidad de superficie. Y lo que ustedes ven acá, que yo estoy sombreando, son los rindes de trigo de casi 30 años. Estas son las Perdón, campañas. Pablo, que ¿Sí? te corte. No, no se ve la pantalla, va, por lo menos para mí. Yo me quedé Ah, en el perfecto. PowerPoint. Entonces, por ahí, un segundo, ¿eh? ¿Lo ven ahora? ¿Se ve? No, sigue en el Power. Ahí sí. ¿Ahí? ¿Se ve? Sí, sí. Chicos, ahora sí, perfecto. Bueno, bien. Entonces les decía, ustedes lo que ven acá, que yo estoy sombreando, son los rindes de trigo de casi, se me ocurre, 10 años, 12 años, no importa, 14 años. ¿Qué es esto? Esto es una base de datos de una medida de eficiencia que relaciona producción de trigo con hectáreas sembradas. En este caso, en ese año el trigo dio 45 quintales, este año en la campaña 19-20 37,7. Entonces, volviendo a la asignación de recursos, lo que estamos diciendo es una medida de eficiencia muy común que vamos a ver ahora en la agricultura es el rendimiento. Y ese rendimiento lo relacionamos con lo que es la superficie, que es el principal insumo utilizado en el sector agropecuario, la tierra. Y como les dije antes, ¿por qué es el principal insumo? Porque tiene un impacto en la producción o en la empresa agropecuaria muy importante. Otra cosa que es importante también ver, a ver si la puedo compartir, es que este, este rendimiento de trigo, a ver si lo puedo poner acá, bueno, no lo puedo poner. No importa, sigamos avanzando. Entonces, el principal insumo, dijimos, es la hectárea, es la superficie. Ahora, la superficie no es la misma que se va a utilizar en ganadería que en agricultura.
En agricultura lo que decimos es, a ver si yo puedo compartirlo, ¿no? Perdón. Un segundo, ¿eh? Lo que estamos diciendo acá es, entonces, producción por unidad de superficie. En este caso tenemos 62 quintales por hectárea. Ahora bien, también estamos diciendo que la asignación de superficies en la agricultura... Se desconecta internet. Lo que estamos diciendo es que la asignación de superficies en agricultura, es retomando un poco este pequeño corte. Nosotros veníamos diciendo que la superficie o las hectáreas, dado que la tierra es el principal insumo en la actividad agropecuaria, es una unidad de insumo de referencia esencial y muy utilizado como medida de eficiencia. Ahora, la asignación de recursos en la agricultura no es la misma que la asignación de recursos en ganadería. ¿Por qué? Porque la ganadería muchas veces utiliza hectáreas que se le destinan a la agricultura. Entonces, una manera que tenemos de asignar recursos en ganadería es utilizando el concepto de superficie efectiva. La superficie efectiva es un concepto que se calcula de la manera en que la están viendo ustedes ahí. Es decir, es qué cantidad de hectáreas reales le dedico a una actividad en un determinado periodo de tiempo. La manera que tenemos de obtener este indicador de superficie efectiva es la superficie en hectáreas, 1 hectárea, 10 hectáreas, 20, 1000 o la que sea, por el tiempo de ocupación en días, dividido los días del año. Es decir, 10 hectáreas por 180 días, dividido 365, representan una superficie efectiva de uso de 5 hectáreas. Miremos un ejemplo. Yo les voy a compartir la pantalla ahora. A ver, ¿por qué no puedo conectar? Disculpe, profe, ¿qué era TOC? TOC de Tiempo de días. ocupación. Ajá. Esperen que quiero ver. Está bien. Se me fue, no sé por qué no puedo retomar. Acá está. Acá. Bueno. ¿Alcanzan a ver ahí la pantalla? ¿Alcanzan a ver? ¿Todos? Perfecto. Esto de tener varias pantallas abiertas, por ahí es un trastorno un poquito. Fíjense lo siguiente acá. Yo les voy a mandar un ejemplo de cómo se puede asignar superficie, ¿no? Nosotros acá lo que tenemos son dos cultivos o dos recursos forrajeros. Avenas o verdes de invierno o lo que sea, y pasturas. Tenemos las hectáreas de cada recurso, o sea, la superficie real. Esta superficie real suman alrededor de las 500 hectáreas.
Y acá lo que tenemos es el tiempo de ocupación, es decir, estas hectáreas, estas 30 hectáreas, comenzaron a ocuparse el 1 de mayo y se desocuparon, se dejaron de ocupar el 10 de septiembre. En el caso de las pasturas, estas 30 hectáreas se empezaron a usar el 1 de septiembre y se dejaron de usar el 30 de octubre. Es decir, que nosotros acá lo que tenemos es un cultivo o un recurso, la cantidad de hectáreas de ese recurso, que suman 500, los periodos de ocupación de cada uno de esos recursos, con sus días de ocupación, 132 días, 59, 29. Y si nosotros hacemos la fórmula que yo les dije que es, yo voy a escribir la fórmula acá. Fíjense lo siguiente. 500 hectáreas, o 504, son las hectáreas reales que estamos usando. Vamos a poner un ejemplo de estas 100 hectáreas. 100 hectáreas son las hectáreas reales que estamos usando en el caso de este potrero que es el 29. Estas hectáreas reales se aprovecharon 132 días, es decir, se aprovecharon, vamos a poner acá hectáreas, ¿no? Y acá días. Estas hectáreas, estas 100 hectáreas, se aprovecharon solo 132 días. Entonces, el concepto de superficie efectiva aplicado a este ejemplo sería las 100 hectáreas por los días de utilización dividido la totalidad de días del año. Esto significa que haciendo el concepto de superficie efectiva, en el caso de la ganadería, nosotros un potrero de 100 hectáreas lo utilizamos efectivamente en el año solamente, o representarían una utilización de 36 hectáreas. A ver. Lo que acabo de mostrar recién como ejemplo es esta parte de la ecuación. Superficie real, en el ejemplo 100 hectáreas, por el tiempo de ocupación en días, en este caso eran ciento y pico de días, dividido los días del año. Ahora, ustedes se estarán preguntando, ¿y para qué esto? Muy bien. Yo les voy a poner un ejemplo, o les voy a explicar por qué es importante calcular la superficie efectiva. Déjenme que estoy buscando el archivo que nos va a permitir explicarlo. Un segundo nomás. Un segundito. Esto no. Un segundo que estoy abriendo. Estoy buscando el ejemplo. Lo que estoy haciendo es buscando el ejemplo a partir del cual se fundamenta el cálculo de la superficie efectiva. Un segundito. Así.
Fíjense, a ver acá. A ver si puedo... Bueno. ¿Ven la pantalla ahí? ¿La pueden ver? Chicos, Sí. ¿la ven? Sí, se ve. Bueno. A ver. Nosotros dijimos, para retomar un poco la explicación, el recurso tierra es el principal recurso en la actividad agropecuaria. La unidad de medida de la tierra es la hectárea. Ahora, dijimos que hay dos conceptos, el de la superficie real y el de la superficie efectiva. Dijimos que el de la superficie efectiva es un concepto que está afectando el tiempo de uso a una superficie real. Ustedes se preguntarán por qué esto es así. Bueno, fíjense lo siguiente. Vamos a suponer una actividad, un campo que tenga 1000 hectáreas, de las cuales haga 500 hectáreas agrícolas. Quiere decir que en teoría, si esta cuenta está bien, tendría disponibles para ganadería 500 hectáreas. Digamos, esto es una cuenta muy sencilla de hacer. Ahora, si bien esta cuenta es cierto, o sea, acá tenemos las hectáreas totales, acá tenemos las hectáreas agrícolas, y acá, en teoría, tendríamos las hectáreas destinadas a ganadería, hay empresas que esta relación ocurre esto. Hay empresas que utilizan 700 hectáreas para ganadería dentro de las 1000. Lo primero que van a decir ustedes es imposible, porque 700 más 500 agrícolas da 1200. La empresa tiene 1000. Acá hay una diferencia de 1000 hectáreas, de 200 hectáreas. ¿Se entiende? ¿Cómo puede ser esto? Bueno, esto puede ser justamente porque hay hectáreas ganaderas que comparten hectáreas agrícolas. Y lo vamos a ver acá. Fíjense lo siguiente. Esta empresa tiene una superficie total de 1368 hectáreas. Es una empresa real. Tiene 1368 hectáreas, de las cuales lagunas, casas, caminos, etcétera, no útiles hay 17. Quiere decir que hectáreas destinadas a la producción son 1350 hectáreas, de las cuales hace 926 hectáreas agrícolas. Quiere decir que en teoría la superficie ganadera estable que resta serían 425 hectáreas. Esto sería algo lineal. Pero en realidad, esta empresa utiliza 708 hectáreas. La pregunta es, ¿cómo puede ser que teniendo un saldo disponible para ganadería de 425 hectáreas, esta empresa utilice 708? Bueno, justamente por esto. Porque hay superficie, como la que están viendo ustedes ahí, que es esta que estoy marcando con sombreado, que suma 283 hectáreas, que es una superficie que en un momento determinado del año está en agricultura, pero en otro momento del año está en ganadería. Esta es una superficie que se comparte, es una superficie que se comparte entre dos actividades, una actividad ganadera y una actividad agrícola. Entonces, dado que esta superficie es compartida entre dos actividades en un momento del año, es que tenemos y necesitamos establecer el concepto de superficie efectiva. Entonces, esta superficie que nosotros compartimos entre agricultura y ganadería, le tenemos que asignar un tiempo de ocupación, y ese tiempo de ocupación por esta superficie lo que hace es que sumen 708 hectáreas. Es por eso
que el concepto de superficie efectiva en la actividad agropecuaria se determina a partir de cuando una misma hectárea se destina en un mismo periodo del año a dos actividades distintas. ¿Se entendió esto? Profe, ¿me puede repetir la relación que hay con el cuadrito de abajo? Porque no estoy entendiendo muy bien. Bien, aguantemos un segundito. Tienen que cerrar esto. Muy bien. Vamos de vuelta, Rocío. Esta empresa tiene 1.300 hectáreas. A ver, independientemente del ejemplo, yo les voy a dar el concepto, voy a repetir de vuelta el concepto. Vamos a ver si puedo graficarles algo acá. Nosotros tenemos el año, ¿no? De enero a diciembre. Vamos a suponer, de enero a diciembre tenemos una hectárea de una hectárea ganadera, destinada a la ganadería todo el año. Esto es una hectárea. Muy bien. También tenemos una hectárea destinada a trigo en un año. Ustedes saben que el trigo se siembra en junio y se cosecha en diciembre. A la vez, tenemos una hectárea destinada a una oferta forrajera como puede ser una avena, que también se hace, que va desde enero a septiembre. Y a la vez tenemos una hectárea de soja, vamos a ponerlo así, que se utiliza de octubre en adelante. Voy a achicar todo esto, así se ve mejor. Vamos a ponerle 7 así, así lo achicamos. Muy bien. Acá lo que tenemos, si nosotros hacemos la suma de todo esto, lo que estamos teniendo acá es que las hectáreas, un segundito, ¿eh? Muy bien. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Que este campo, o esta empresa, que tiene una superficie que varía a lo largo del año. ¿Me siguen? ¿La van viendo ahí? Esto es, vamos a ponerlo ganadería. Esto es trigo. Perdón. Esto es avena y esto es soja. Ahora, esta empresa tiene 3 hectáreas. Perdón, 2. ¿Cómo puede ser que una empresa que tiene 2 hectáreas en algún momento del año utilice 3? Y acá es donde entra el concepto de superficie efectiva. ¿Por qué? Porque en el caso de la avena, que es un recurso destinado a ganadería, se utiliza durante 8 meses del año y este mismo recurso después da pie a otro cultivo posterior. Entonces, ¿cómo puede ser que haya inclusive hectáreas compartidas, una misma hectárea compartida con otras actividades? Entonces, es acá donde lo que hay que hacer es entrar a
establecer el concepto de superficies efectivas. Bárbaro, gracias. ¿Se entendió? Yo lo había entendido a ese concepto en sí. Lo que no había entendido era la relación que hiciste con o sea, el ejemplo no entendí el anterior, pero ahora. Ah, perfecto, perfecto, Rocío. A ver si lo puedo... Un segundo. No entiendo el cuadrito de abajo, el que dice ¿Este? superficie. ¿Este? Ese Bueno, no lo entendí bien. está bien. Porque esto es superficies de verdeo de invierno. No importa el nombre, esto es avenas. Esto es verdeos de verano, estos son rastrojos. O sea, los rastrojos son residuos agrícolas que se utilizan en ganadería. Estos son superficies de praderas. Entonces, estas avenas se utilizan en hectáreas que vienen de agricultura. Estos rastrojos se utilizan para ganadería y son hectáreas que vienen de agricultura. Lo mismo ocurre con las praderas. Entonces, esta superficie que son 280 hectáreas, que es superficie ganadera o utilizada en ganadería que viene de la agricultura, a los efectos del cálculo de la superficie utilizada para ganadería hay que tenerlos presentes. Entonces, ahí entra el concepto de superficie efectiva. Cuando nosotros compartimos un mismo recurso en distintas actividades, lo que hay que tener presente es qué porcentaje de ese recurso se utiliza en distintas actividades. Es ahí donde lo que estamos haciendo es aplicando el concepto de asignación de superficies o asignación de insumos a cada actividad. ¿Se entiende? Cuando nosotros utilizamos un mismo recurso en un periodo del año para dos actividades distintas, lo que tenemos que tener en cuenta es qué cantidad de tiempo se utilizó ese recurso para una actividad y qué cantidad de tiempo se utilizó ese recurso para otra actividad. ¿Se entendió? Sí, perfecto. Esto sin un pizarrón es difícil de explicar, pero voy a ver si puedo, para no demorarme más en esto, voy a ver si para la clase que viene puedo desarrollar un ejemplo. Voy a retomar esto para que quede más explícito. Voy a desarrollar un ejemplo para que ustedes lo puedan ver con más claridad, para no perder tiempo ahora buscando archivos. ¿Se entiende? ¿Quedó claro, chicos? Muy bien. Sí, sí. La verdad que esta manera se hace complicado cuando uno tiene que desarrollar fórmulas y explicar este tipo de cosas, no es tan sencillo. Avanzamos y después me comprometo a la clase que viene a desarrollar esto con un ejemplo más explícito. Muy bien. Hablamos siempre de medidas de eficiencia. Dijimos que las medidas de eficacia eran cuantificar objetivos, medidas de eficiencia era la cuantificación de los objetivos por unidad de insumos. Muy bien, acá tenemos dos medidas de eficiencia agrícola. El rendimiento, que yo le mostré algunas tablas, o productividad, y la producción. La producción es una medida de eficacia, es decir, cuántos quintales o toneladas o kilos de cereal producimos en un año. Es decir, supongamos 1000 kilos por año. Eso es una medida de eficacia. Es una medida de producción.
Cuando nosotros esa medida de eficacia la relacionamos por unidad de superficie, supongamos 100 hectáreas, esto nos da 10 kilos por hectárea y por año, lo que estamos haciendo es definiendo la unidad de producción 1000 kilos en la unidad de insumos. Es lo que estamos diciendo hasta ahora. Esto es una medida de eficacia, esto es una medida de eficiencia, esto es una medida de producción, esto es una medida de productividad. Acá tienen dos ejemplos claros de lo que es producción o eficacia y productividad o eficiencia. Ahora, hay una tercera medida muy utilizada, una medida física, comúnmente utilizada en el sector agropecuario, pero que también puede ser utilizada en cualquier otra actividad, que es la productividad de indiferencia, o rendimiento de indiferencia, o eficiencia de indiferencia. Vamos a ponerle acá, yo lo voy a cambiar acá, voy a ponerle productividad de indiferencia. Productividad. ¿Qué significa la productividad de indiferencia? En primer lugar, es una medida de eficiencia. Es una medida de eficiencia de equilibrio. ¿Por qué? Porque es la cantidad de producción que se necesita para cubrir los costos. En este caso, costos directos vamos a ver que son más adelante, pero tomen esto como una definición. La productividad de indiferencia es la cantidad de un producto o la cantidad que necesitamos generar de un producto para cubrir los costos. Vamos a poner un ejemplo. Yo digo que tengo 100 pesos por hectárea de un costo de cualquier producto. Y yo digo, vamos a poner acá costo de trigo, vamos a ponerlo. Yo digo que este trigo lo voy a vender a 10 pesos por kilo. Entonces, yo digo que si este es el precio de venta y este es mi costo de trigo por hectárea, lo que yo quiero saber es cuántos kilos de trigo necesito yo para cubrir 100 pesos. Es decir, ¿cuántos kilos? La pregunta sería, vamos a poner la pregunta acá, ¿cuántos kilos por hectárea necesito para cubrir 100 pesos por hectárea? Esta respuesta es la productividad de indiferencia. Y ya que estamos, les pido a ustedes que lo calculen. ¿Se animan? Y me lo escriben en el chat. Háganlo ahora, es fácil la cuenta. La pregunta que les hago, para que ustedes la calculen, así vemos cómo interactuamos, es que me calculen la productividad de indiferencia, es decir, cuántos kilos de trigo necesito por hectárea para cubrir los 100 pesos. Son 10 kilos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Están todos de acuerdo que son 10 kilos? Bueno, son 10 kilos, exactamente. Es decir, 10 kilos, esto es una cuenta muy sencilla, son los kilos, es la productividad de indiferencia. Es decir, los kilos que yo necesito para cubrir 100 pesos por hectárea. Ahora, esto que ustedes ven tan sencillo y que parece una obviedad, si ustedes lo llevan a una casa de electrodomésticos, la pregunta sería, ¿cuántas
heladeras yo necesito vender en un año para cubrir la totalidad de los costos del año? Digamos, saliendo de este ejemplo tan sencillo, esto se puede utilizar para cualquier actividad. Esto se denomina productividad de indiferencia y es otro indicador de tipo físico que nos va a permitir conocer una eficiencia. En este caso, ¿qué eficiencia nos permite conocer? Básicamente nos va a permitir conocer cuán eficientes somos en la utilización de los costos. Cuán eficientes somos en producir a un costo determinado. Muy bien. Acá acabamos de ver dos indicadores típicos de eficiencia en agricultura. Ahora vamos a empezar a ver algunos indicadores ganaderos. Algunos indicadores generales en ganadería. El primer indicador general en ganadería es la producción. La producción en kilos de carne o la producción de carne en ganadería. Hay una fórmula, una ecuación que es universal y que es la que utilizamos y que se utiliza para calcular la producción de carne, y es la que están viendo ustedes ahí, que es la producción de carne por año. La producción de carne por año se calcula la sumatoria de kilos de carne de todas las salidas menos la sumatoria de kilos de carne de todas las entradas, más menos inventario final menos inventario inicial. ¿Qué es esto? A ver, vayamos a un ejemplo concreto. A ver si yo les puedo compartir esta pantalla. ¿La ven ahí? Sí. Muy bien. Cuando yo les hablo de salidas, que es el primer concepto del cálculo de la producción de carne, que es el primer indicador, producción, lo que estamos diciendo es cuántos son los kilos total de carne que se venden. Lo ven ahí. En este caso, los kilos de carne que se vendieron en un periodo de un año son para esta empresa 131.000 kilos. Repito, pues se cortó internet. Los kilos de carne que se venden en esta empresa son 130.000 kilos. 131.558 en este caso. Son todos los kilos que se venden o que salen producidos de la empresa. Esto es kilos de producción, kilos de venta, kilos de facturación. El segundo rubro era las entradas. Las entradas son todos los kilos de carne que se compran como insumo, es decir, cuántas vacas se compran, cuántos terneros, qué categorías se compran. En este caso, en esta empresa, compraron 100.000 kilos de carne. Entonces, volviendo a esta diapositiva, si nosotros queremos calcular la producción de carne en un establecimiento ganadero, tenemos las salidas o las ventas, que se las acabo de mostrar. El segundo concepto, las entradas, que también se las acabo de mostrar. Y hay dos conceptos más, que los vamos a ver ahora, que son el inventario final y el inventario inicial. ¿Qué es esto? Todo ejercicio productivo o todo ejercicio comercial
tiene un inicio y un fin. Es decir, tiene una fecha de inicio y tiene una fecha de finalización. Esto se hace a los efectos de poder determinar un año calendario o un año productivo o un ejercicio productivo. Entonces, al inicio de ese ejercicio productivo o al inicio de ese calendario o ese ejercicio calendario, nosotros tenemos que definir de qué existencia partimos. Existencia de hacienda, existencia de cereal, existencia de mercadería, existencia de lo que sea. Es decir, al inicio de todo ejercicio comercial o productivo, necesitamos tener la existencia de los activos totales. En el caso de la ganadería, la existencia en este campo, al 1 de mayo del 2019, que es cuando dio comienzo el ejercicio productivo, había 385 vacas que representaban 82.400 kilos. Al final del ejercicio proyectado, en este caso supongamos 30 de abril, esto determina un periodo de tiempo de un año, del 1 de mayo del año pasado al 30 de abril de este año, la existencia final o el inventario final de Hacienda era de 449 cabezas, que representan 100.560 kilos. Independientemente de esta actividad que es ganadería, si ustedes le ponen acá, supongamos kiosco, un polirrubro, acá va a ocurrir lo mismo. Si ese polirrubro inicia el ejercicio el 1 de mayo y lo termina el 30 de abril, y acá en vez de vaca, ternero y ternera ponen cigarrillos, kioscos, revistas, caramelos, cuadernos, lo que sea, también deben poner la cantidad de el stock que había. En este caso el peso no va, pero puede ser precio, y le va a determinar el inventario al inicio del ejercicio productivo de esa actividad y el inventario al final del ejercicio productivo de esa actividad. Entonces, recordemos que tenemos 4 conceptos: las ventas, salidas o lo que sea, las compras o las entradas, el inventario inicial y el inventario final. Con estos 4 conceptos de ventas, entradas o compras, inventario inicial e inventario final, estamos en condiciones de calcular la producción no solo de una actividad ganadera, sino de cualquier actividad comercial, productiva o industrial. Esto significa que nosotros, con esta fórmula que estamos viendo acá, que es la que yo acabo de explicar, podemos calcular la producción no solo de los kilos de carne de una actividad ganadera por año, sino además de cualquier otra actividad. Porque si salidas le ponemos ventas de cigarrillos, a las entradas le ponemos las compras de cigarrillos y valoramos los inventarios iniciales y finales de cigarrillos, lo que nos va a dar a nosotros al final es la producción. Recién me preguntaba un compañero, un alumno, yo les voy a compartir de vuelta esto. Fíjate la respuesta. Él me preguntaba si los inventarios son solamente en kilos. No, los inventarios son en kilos, en unidades, en cabezas o en plata. Ya vamos a ver cuando veamos indicadores económicos que el indicador económico
Ya vamos a ver cuando veamos indicadores económicos que el indicador económico en el tema de inventarios es la valoración de los inventarios. Yo les voy a mandar después, cuando terminemos la clase, algunas lecturas para que ustedes puedan profundizar un poquito en esto. Entonces, yendo a la pregunta, los inventarios pueden ser... Pablo, perdón que te interrumpa. ¿Sí? Después si podés chequear, porque ponele a mí el mail que mandaste con esta clase de Zoom no me llegó. Ah, mira vos. Bueno, A ver si podés chequear si tenés bien registrado mi mail. bueno, dame tu mail, Rocío. Lo voy a anotar. Lo estoy anotando ahora. Decímelo, a ver. Rocío Camarote con 2T, Sí, 1997, sí. @gmail.com. Puede ser que esté mal escrito con una T. Claro, y aparte igualmente yo soy la que te mandó la lista con todos los Sí, números de sí, me lo hiciste acordar la vez teléfono pasada y y no sé eso. por qué no te incorporé. No sé, la verdad que no sé. Puede ser que esté mal Bueno, escrito con una T. Gracias, Rocío. bárbaro, gracias. Bueno, sigamos. Entonces, retomando conceptualmente, para calcular la producción de cualquier actividad, necesitamos 4 parámetros, que son las compras o las salidas, perdón, las ventas o las salidas, las compras o las entradas, el inventario inicial y el inventario final. Esos son los 4 valores. Sí, te escucho. Perdón, Pablo, que te interrumpa. No, mi pregunta iba acerca por el cálculo de kilogramos de carne por año, creo que dice las salidas, las entradas y la diferencia del inventario. Si es inventario, o sea, si va todo en kilos directamente para ese Lo cálculo, la importante de diferencia de esto, inventario también. está bien, lo importante de esto es que la unidad de producción de cálculo puede ser kilos o cabezas, no importa. Lo Ah, importante es que bien. la hora de calcular la producción, cada una de esas 4 variables estén en la misma unidad. Fíjate lo siguiente. Yo te voy a poner un ejemplo acá abajo. Vamos a suponer que dijimos que vendemos 300.000 kilos. Estos son las ventas. Las compras son 100.000. ¿Está bien? Tenemos un inventario inicial de 250.000 kilos. Y tenemos un inventario final de 280.000 kilos. Acá vamos a hacer lo mismo en cabezas. Vendemos 100 cabezas, compramos 10, tenemos un inventario de 150 y un inventario final de 200. Vamos a ponerle, yo le voy a poner distintos rubros, distintas unidades. Vamos a poner heladeras. Vendemos 100 heladeras, compramos 100 heladeras, perdón, compramos 50 heladeras. No tenemos ningún inventario inicial y tenemos un inventario final de 50. Quiere decir que, haciendo la fórmula es ventas menos compras, y en este caso, las diferencias de inventario que siempre es el final menos el inicial. Entonces, utilizando esa fórmula, lo que vemos acá es que estos son kilos, estos son cabezas, y estas son unidades de lo que ustedes desean. Heladeras, lavarropas, cigarrillos, revistas, lo que quieran, zapatos, carteras. Esta empresa 1, vamos a ponerle empresa 1, empresa 2 y empresa 3. Esta es una empresa de carne, dedicada a la producción de carne. Esta es una empresa dedicada a la producción de ovejas. Y esta es una empresa que se dedica a vender zapatos. Entonces, la producción de cada una de estas 3 empresas es 230.000 kilos, 140 cabezas y 100 zapatos. ¿Qué es lo que hicimos acá? Utilizamos un mismo indicador, producción, utilizamos las 4 variables que se utilizan para calcular la producción, ventas, compras y la diferencia de inventarios, y con distintas unidades, kilos, cabezas y zapatos,
utilizamos la misma ecuación. Esto nos está demostrando que este indicador de producción que nosotros estamos viendo aplicado a la ganadería puede ser utilizado, puede ser aplicado a cualquier rubro. Lo importante de esto es tener el concepto de cada variable. ¿Se entiende? Entonces, lo importante de esto es, además de tener el concepto de cada variable, es que la unidad debe ser la misma. No podemos aplicar producción en un caso utilizando kilos y en otro caso utilizando cabezas. O sea, no podemos mezclar peras con manzanas. Entonces, este ejemplo que yo les di recién es un ejemplo de cálculo de un indicador aplicable a cualquier actividad. Y este es el caso de los indicadores generales que yo les decía, ¿no? Una pregunta, ¿Sí? ¿el más menos que hay en la fórmula tiene que ver con que la diferencia de inventarios, si da negativa, ponemos el menos? Exactamente. Por eso yo, Rocío, ahí, fíjate que yo te puse ahí, vamos a poner el ejemplo. Vamos a hacer al revés. Vamos a suponer que el inventario final sea menor al inicial. Por algún motivo es menor. ¿Te das cuenta cómo cae? Vamos a poner acá 100 y acá vamos a poner 100 acá y acá 0. Acá tenés, fíjate esto, Rocío. ¿Qué pasa? Acá la producción fue negativa. ¿Cómo se interpreta esto? A ver, si nosotros decimos que tenemos una producción negativa de kilos de carne, ¿qué es lo que estamos diciendo? Estamos diciendo que por algún motivo, en el periodo del año o en el periodo del ejercicio calendario, se murió Hacienda, si tenemos un caso de actividad ganadera, hemos comprado más de lo que hemos vendido y esa compra no se ve reflejada en un aumento de producción. Se ha deteriorado mercadería, con lo cual hemos tenido que tirar, en el caso de algún almacén, por ejemplo. Digamos, las ventas son menores a las compras, en consecuencia la producción es menor. Digamos, la producción puede ser negativa, eso es importante. Ahora, las causas del por qué la producción puede ser negativa debería ser explicada en cada una de las actividades, ¿no es cierto? El caso ganadero, la producción puede ser negativa puede ser explicada fácilmente, porque puede ser que haya habido mortandad de hacienda. Eso en la ganadería es bastante común. En el caso de un rubro comercial, vamos a suponer este caso de los zapatos, que es un rubro de una empresa comercial. Vamos a ver esto. Al inicio había 100 zapatos, o 100 pares de zapatos. Estos 100 pares de zapatos se vendieron todos. Tenemos 100, se vendieron todos. Ahora, en el periodo del año compramos 50 nada más. Quiere decir que nosotros, al comprar 50, acá quedaría 50, ¿no? Perdón. Al comprar 50, el inventario final son los 50 zapatos que tenemos. Quiere decir que la producción es cero. En este caso no hubo ni aumento ni disminución. ¿Por qué? Porque nosotros, de 100 que teníamos, tenemos 50. Esto expresado en unidades. O sea, no aumentamos la producción. Al contrario, esa producción, en este caso de esta empresa comercial de zapatos, fue cero. Distinto hubiese sido si estos 100 que tenemos al inicio son los 100 que se venden
y compramos por algún motivo 200. Quiere decir que vamos a tener un inventario final de 200. Fíjense, la producción es 0 porque todo lo que compramos o teníamos lo vendemos. Son números. Lo importante de esto es el cálculo del indicador productivo, la producción, que es aplicable a cualquier rubro y se necesitan estas 4 variables que estamos viendo: ventas, compras, inventario inicial y final. Muy bien. Acá yo puse kilo de carne, pero puede ser kilos de lo que sea, o unidades de lo que sea. En el caso de la ganadería, como en algún otro rubro o actividad, no siempre las salidas son ventas y no siempre las entradas son compras. ¿Por qué? Las salidas son ventas cuando hay un ingreso de dinero por esa venta o cuando hay una valoración de esa salida, una valoración económica. Las entradas son compras cuando hay una erogación de dinero. Ahora, en las empresas y en el rubro particular de la ganadería, hay salidas o hay entradas que no implican ni ingreso ni egreso de dinero. El caso más concreto en la ganadería son las muertes de Hacienda, que es una salida, pero que no tiene una valoración en kilos o en plata. Y en el caso de la ganadería, en las entradas son los nacimientos que ocurren de terneros, que no tiene una contraprestación o no tiene una derogación de dinero por una compra. Ahora, también hay conceptos asociados a salidas y a entradas, como son los traslados, y voy a escribir acá cesiones. Que este concepto es también aplicable a otros rubros. Yo les voy a compartir ahora cómo es esto. Bien, vamos al ejemplo anterior. Yo tengo una empresa 1 y tengo una empresa 2. Ambas empresas son mías. Esta empresa está en azul y esta empresa está en Olavarría. Ambas empresas pertenecen a mí, ¿no? O sea, pertenecen a Pablo Gresa. Muy bien. ¿Qué sucede? Estas empresas, o estas 2 empresas, se dedican a la compra y venta de carteras. Una en azul y otra en Olavarría. Bien. Las ventas de la empresa 1 son 100 pesos. La compra de la venta de la empresa 1 son 50. En el caso de la empresa 2, las ventas son 150 y las compras son 75 pesos. O unidades, pongámoslas en unidades. Muy bien. Puede haber casos en los cuales estemos hablando de traslados o cesiones. ¿Qué sucede? Supongamos que la empresa 2 se quedó sin carteras y la empresa de Olavarría le manda 10 carteras
a la empresa de Olavarría. Para la empresa 1, esto no es una venta. Y para la empresa 2, esto no es una compra. ¿Por qué? Porque la empresa 1 que pertenece a mí no le va a vender a la empresa 2 que pertenece a mí las 10 carteras. Ni la empresa 2 le va a pagar a la empresa 1 las 10 carteras. Esto se llama conceptualmente cesiones o traslados. Y si bien son unidades que afectan los inventarios, porque esta empresa 1 se va a quedar al final con 10 carteras menos y esta empresa 2 al final va a tener 10 carteras más, repito, si bien estos conceptos de traslados y cesiones afectan a los inventarios de cada una de la empresa, no la afectan en términos económicos, porque ésta no la vende, o sea, no le genera ingreso, y ésta no la paga, o sea, no genera costos. Ustedes se preguntarán, ¿qué es esto? Bueno, les comparto de nuevo. Esto que estamos viendo acá, de traslados y cesiones, se refiere al ejemplo que yo les di. Se refiere a todos los movimientos de salidas o entradas que no tienen una valoración líquida o efectiva de dinero. Cuando yo digo líquida o efectiva, estoy diciendo que la empresa que saca el producto no le ingresa la plata y la empresa que ingresa el producto no paga por ese producto. ¿Se entendió estos dos conceptos? Esto obviamente sería independientemente de los costos que puede llegar a llevar el traslado, obviamente. Bueno, ¿no? a eso vamos. ¿Quedó claro estos conceptos? Bueno, no sé quién lo dijo, me parece que es Rocío, pero acá lo que todavía no estamos hablando es de indicadores económicos, Rocío. Eso lo vamos a ver cuando veamos indicadores económicos. Hasta ahora, todo lo que estamos diciendo es en unidades. Obviamente que si yo tengo que mandar carteras de Azul a Olavarría de 2 empresas mías, independientemente de que no se facture o no se pague, esto tiene un costo, que es el costo del flete, supongamos. Que ese costo de flete, una vez que tengamos presente estos conceptos, los vamos a desarrollar en, cuando veamos indicadores económicos. Entonces, para el cálculo de la producción de carne en este caso, o de cualquier actividad productiva, repito porque se cortó internet, para el cálculo de cualquier actividad productiva, comercial, financiera o industrial, la producción se calcula de la manera en que la estamos viendo acá, teniendo 4 variables: las salidas, las entradas y las diferencias de los inventarios. Esto mismo que estamos expresando en términos físicos, los vamos a empezar a expresar en adelante, cuando veamos indicadores económicos, en términos económicos, solamente poniéndole valor a esto. No digo solamente porque, si bien es fácil decirlo, después vamos a ver que la valoración de todo esto tiene metodologías distintas. Muy bien. Si nosotros a esta producción la relacionamos con la superficie
lo que estamos diciendo es que lo que estamos calculando es rendimiento o productividad de esa actividad. Esto es, si nosotros a esta producción en kilos de carne por año hacemos producción dividido la superficie, lo que estamos haciendo es que calculando kilos por hectárea y por año. Lo de arriba, lo voy a poner así. Esto que está acá arriba, salidas, entradas, esto es producción. Es una medida de eficacia. Esto que está acá abajo es productividad. Es una medida de eficiencia. Esto es, lo voy a escribir acá si va quedando. Esto es producción y esto es productividad. ¿Se entiende? Y acá tenemos ejemplificadas lo que es una medida de eficacia, producción, y una medida de eficiencia, productividad. Bien. Los inventarios lo vimos. Los inventarios en ganadería, pero en cualquier rubro, se define la categoría o el producto, la cantidad de cabezas o de unidades, y en este caso los kilos totales. Esto ya lo vimos, lo voy a refrescar un poquito, lo vamos a ver acá. Al solo efecto de refrescar los inventarios, acá los tenemos. Entonces, los inventarios se hacen al inicio del ejercicio definido, al final del ejercicio definido, las categorías, las cabezas, los kilos, y lo que vamos a calcular es la diferencia de inventario. Perfecto. Entonces, nosotros vimos una manera de calcular la producción, que es la que estuvimos desarrollando hasta ahora, que es la que ustedes tienen acá arriba. Además, vimos una medida de eficiencia, que es la productividad, que dijimos que era la producción de carne sobre la superficie efectiva ganadera. También vamos a ver que podemos calcular la producción en kilos o en cabezas, o kilos por cabeza, mejor dicho. Es decir, acá lo que hacemos es expresar la producción que antes la teníamos en kilos, en este caso la vamos a expresar por cabeza. Es decir, mientras que acá la producción la expresamos por unidad de superficie o por unidad de recurso, la tierra, acá la vamos a expresar por utilizando otra unidad de insumo, que son las cabezas. Es decir, la carga. La carga es un indicador que establece la cantidad de cabezas que hay en la hectárea. Entonces, del mismo modo que podemos establecer la producción por unidad de superficie, podemos establecer la producción por unidad de cabeza, por unidad de carga. En este caso, lo que vamos a hacer es producción por hectárea dividido la cantidad de cabezas por hectárea. Miremos esto. En este ejemplo que estamos viendo acá, que es un ejemplo real, de una empresa real, la producción es de
50.000 kilos de carne. Esta producción se hace en 128 hectáreas. Quiere decir que la producción por hectárea es de 380 kilos. Ahora, del mismo modo que podemos expresar la producción por unidad de superficie, kilos por hectárea, también podemos expresar esta misma cantidad de kilos por cabeza. Mientras que la producción por hectárea era de 383 kilos, la producción por cabeza es de 166 kilos. Y para poder definir la producción por cabeza, lo que necesitamos son los indicadores de carga. ¿Qué son los indicadores de carga? Los indicadores de carga no es otra cosa que la cantidad de animales que tenemos por hectárea. Es decir, cuántos son los animales en una explotación ganadera que tenemos por hectárea. Sabiendo la cantidad de animales que tenemos por hectárea y sabiendo la producción de carne que tenemos por hectárea, lo que podemos calcular, como les dije anteriormente, es no solo la producción por kilos, no solamente la producción por hectárea, sino también la producción por cabeza. Ahora, nosotros dijimos que la carga es la cantidad de animales que tenemos por unidad de superficie. Eso es un indicador de tipo cuantitativo. Es decir, lo que nos va a estar indicando es cuántos animales tenemos. Lo que no nos dice ese indicador es qué tipo de animales tenemos. En ganadería tenemos distintas categorías de hacienda. Tenemos vacas, tenemos terneros, tenemos vaquillonas, tenemos novillos, tenemos distintas categorías. Tenemos categorías de reproducción y tenemos categorías de engorde. Lo que nos va a decir qué tipo de animal tenemos es otro indicador de carga que se denomina equivalente vaca. Yo lo voy a mencionar nada más, la verdad que no es para meternos en detalle, es simplemente a los efectos de explicar que así como hay un indicador de carga que determina la cantidad de cabezas por hectárea, hay un indicador que además determina qué tipo de animales tenemos. Y eso se denomina equivalente vaca, que es lo que ustedes están viendo acá, que además de decirnos la cantidad de cabezas, lo que nos dice es la calidad, o sea, la categoría. Una cosa, nos están quedando 9 minutos a partir de ahora. Cuando se corte estos 9 minutos, vamos a dejar esta clase y la vamos a continuar la semana que viene. Porque ya vamos a empezar a entrar en otros temas. Algunas apreciaciones. Yo les voy a mandar algunas lecturas para que vayan complementando esto. No hace falta que las lean para la semana que viene, simplemente para que vayan empezando a leer algo. Les voy a mandar, esto lo van a tener como clase grabada, con lo cual a lo largo de esta semana le van a recibir o van a poder acceder a esta clase que va a estar grabada. Después le digo dónde, tengo que hablar con la facultad. Volvemos a encontrarnos el lunes que viene. Hasta ahora, por este medio, en tanto en cuanto esto avance. Esperemos que en algún momento podamos encontrarnos personalmente. Y cualquier consulta que tengan de esto me la hacen a través del grupo de mail de alumnos. Entonces, con estas 4 premisas vamos a avanzar el tiempo que nos queda, y una vez que termine ese tiempo, dejamos por hoy, ya vamos a llevar casi 3 horas de clase, y nos veremos la semana que viene. ¿Estamos?
una cosa que me parece importante, yo no tengo la posibilidad de tener, de ver las reacciones de ustedes. Por eso me resulta bastante difícil, pero bueno, si ustedes entienden y escucharon lo que les dije, lo que les voy a pedir es que lo escriban, ¿no? Así que con estas 4 premisas avanzaremos. ¿Se entendió? ¿Vamos bien, chicos? Bien, Perfecto, sí. genial. Entonces, retomando esto, la producción se puede expresar en términos de hectáreas, pero también se puede expresar en términos de cabezas. Es decir, utilizamos diferentes insumos. Fíjense que lo que estamos haciendo son típicas relaciones de insumo-producto. Producción por hectárea, producción por cabeza. La manera que tenemos de calcular la producción por cabeza es expresando la producción por hectárea y utilizando un indicador de carga. La carga puede ser cuantitativa, diciendo solamente unidades, cantidad de cabezas, o puede ser cualitativa, en donde expresamos la cantidad de cabezas a través de las categorías. Y para eso utilizamos un indicador que es equivalente vaca. Este equivalente vaca seguramente lo van a desarrollar en la parte de producción y eventualmente si alguno quiere profundizar en el tema me llama, me manda un mail o podemos hacerlo personalizado para no perder tiempo con esto. Muy bien, entonces, volviendo a la producción por hectárea, producción por cabeza. Muy bien. Hay 2 maneras más de calcular, hay una manera más de calcular la producción que se hace, esto ya es más específico de una actividad de engorde. Ustedes recordarán que yo les dije que hay indicadores generales e indicadores específicos. El indicador general es la producción, pero también hay un indicador específico que nos permite calcular la producción, y es este que yo les voy a mostrar ahora, que es el que estoy sombreando, que es, perdón, este que estoy sombreando acá, que es esto que se denomina ganancia diaria de peso vivo por los días de engorde por la carga. ¿Qué es esto? Esto se utiliza mucho en actividades donde se engorda. Por ejemplo, los pollos, por ejemplo, los cerdos, por ejemplo, las actividades pesqueras, en donde se producen engorde de truchas bajo invernáculo, digamos, en todas aquellas actividades productivas donde la producción o donde la actividad o el objetivo de la actividad es el aumento de peso de algún animal, hay un indicador de producción que es el que están viendo ahí, que se utiliza mucho, que es cuántos kilos por día aumenta ese animal por los por los días de engorde por la cantidad de animales. Esta es otra manera que tenemos de calcular la producción, es una manera mucho más específica, es específica de aquellas actividades productivas de engorde. Y les repito, hay muchas actividades de engorde que se están produciendo hoy que utilizan este sistema. Básicamente los pollos parrilleros, las granjas de crianza de lechones, aquellas empresas que se dedican al engorde de peces, como yo les dije antes, bajo confinamiento, utilizan esto. Obviamente esto es fácil, se mide, se pesa día a día, por los días que están y por la cantidad de animales, y se calcula la producción.
Muy bien. Ahora, ambas producciones tienen, se puede medir la eficiencia productiva en términos físicos. ¿Esto cómo se hace? La eficiencia productiva se mide a través de un concepto que se denomina eficiencia de stock, que es el que ustedes tienen ahí. La eficiencia de stock es la producción sobre la existencia media, es decir, la eficiencia de stock, y con esto vamos a terminar porque se termina el tiempo, es esta producción que ustedes están viendo acá, expresada en hectáreas, sobre la carga en kilos. Fíjense, la producción en kilos, que ustedes están viendo ahí, sobre la carga expresada en kilos, nos va a dar la eficiencia productiva. Nosotros lo que estamos diciendo es cuánto producimos. Lo que tenemos que calcular ahora es cuán eficientes somos para producir. Así que un tercer indicador, y esta es una medida de eficiencia, es cuán eficientes somos para producir. Y ustedes fíjense que esa eficiencia de stock se expresa en porcentaje. Esto significa que cada 100 kilos que tenemos de carga o de stock o de inventario, nosotros producimos 54. Esto significa, es una magnitud de eficiencia productiva. Cada actividad tiene sus indicadores de eficiencia productiva de referencia. Por ejemplo, las actividades de engorde, en general, tienen eficiencias productivas arriba del 50%. Las actividades de cría, llámese cría bovina, cría porcina, cría ovina, cría, tienen eficiencias productivas menores al 50%. Quiere decir que, para resumir, porque ya termina, tenemos indicadores de producción o eficacia, indicadores de productividad o eficiencia, vimos superficies efectivas, vimos indicadores de carga y vimos indicadores de eficiencia de la producción. Bueno, vamos a, en este último minuto que nos queda, espero que haya sido entendible. Lo que les digo es, aquellos que quieran profundizar